Muchísimas gracias por estar presente hoy. Empezamos la segunda jornada de lo que es el curso de estrategas urbanos. Cuando me tocó hacer la presentación inicial junto a Eduardo Ricciotti, planteamos la importancia que tiene para nosotros la formación de estrategas urbanos y esta convocatoria. Nosotros estamos planteando hacer 3 cursos de estos durante este año. Hemos hecho uno con un éxito extraordinario el año pasado. Cuando digo un éxito extraordinario no es porque haya venido mucha gente en el curso el año pasado, sino porque seguimos trabajando con ellos este año. Tenemos casi 200 estrategas urbanos que ya recibieron su diploma, con los cuales estamos conectados en red y trabajamos en las distintas etapas de creación de organismos similares al que yo les voy a presentar ahora en los distintos municipios, en los 40 municipios del área metropolitana de Buenos Aires. La misión mía en esta charla es poder explicarles a ustedes cómo funciona el Consejo de Planeamiento Estratégico en la Ciudad de Buenos Aires, qué es y cómo funciona. Va a ser una charla que tiene que ver con la parte instrumental de los instrumentos de participación que tiene la Constitución de la ciudad, que es una Constitución muy amplia, muy abierta y que nos permite de una manera muy firme que la población de la Ciudad de Buenos Aires se involucre directamente no solo con la actividad política, sino con la vida administrativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando inicié la vez pasada la charla de presentación, la inicié con esta diapositiva. Esta diapositiva tenía que ver con entender el marco en el cual nosotros estamos desarrollándonos como centro urbano. La Ciudad de Buenos Aires se está desarrollando como centro urbano. Cuando hablamos de estrategas urbanos, hablamos de la generación de un nuevo núcleo de dirigentes que estén ligados a los gobiernos de cada uno de nuestros municipios o de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, los gobiernos de las ciudades, porque son los que proceden de la elección política, es decir, de la preferencia política de los habitantes de los distritos. Pero también estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años se han transformado en un motor muy fuerte de lo que es la opinión de la población, que se encolumna por intereses, por problemas o por propuestas de una manera distinta y transversal a la división que presentan los partidos políticos. Sentados los dos en una misma mesa, lo que nos permite es empezar a trabajar de una manera totalmente distinta y enfrentar los problemas y la solución a esos problemas de vivir en una comunidad tan grande como la nuestra y en un proceso tan cambiante de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Cuando hablamos de esto también hablamos del concepto del proceso migratorio que se está dando en el mundo. Ustedes saben que es un proceso indetenible que se inició hace 40 o 50 años en el mundo y que ha provocado que en este momento entre el 60 y el 70% de la población mundial esté viviendo en centros urbanos. Este proceso es indetenible porque el campo se ha transformado en expulsor de mano de obra por su mecanización y la industria se ha transformado en expulsora de mano de obra por su automatización. La incorporación de las tecnologías en los dos sectores está provocando que el trabajo humano no se encuentre en esos dos grandes nichos de generación de empleo y de trabajo de otras épocas y la gente empieza a migrar a los centros urbanos. Con un segundo fenómeno, que al estar la gente en los centros urbanos, esta concentración permite que se desarrollen nuevas tecnologías y nuevas formas de confort que hacen que la gente quiera vivir cada vez más en los centros urbanos, buscando justamente el acceso a todo ese tipo de beneficios que le da un proceso de evolución de la tecnología que se concentra esencialmente en los centros urbanos. Este proceso migratorio tiene un antecedente. Ese antecedente es de hace 400 años. Hace 400 años, con la intromisión de la imprenta, es decir, la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, eso provocó la globalización, la generalización del conocimiento de una época. Ese acceso al conocimiento de los pueblos provocó un proceso migratorio similar
del campo, es decir, de los feudos a los burgos, a las ciudades, y provocó la transformación, la conversión de un sistema político, económico y social, provocando la caída del feudalismo e iniciando el sistema de naciones. 400 años después, el desarrollo de las comunicaciones, de la Internet y de la computación está provocando en nuestra sociedad un efecto similar. El proceso que se está dando de globalización de conocimiento, de toma de decisiones en red, de toma de decisiones en tiempo real, el efecto que produce que algo sucede en otro lado del mundo y nosotros nos estemos enterando ahora mismo, está provocando también una transformación en las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestra época. Tenemos el privilegio como generación, todos nosotros, de ser partícipe de este cambio extraordinario y tenemos que prepararnos para ese momento porque nosotros vamos a ser los que vamos no solo a sufrir los efectos, sino que vamos a tener la responsabilidad de buscar las definiciones para un nuevo sistema político, económico y social que va a tutelar los próximos años de evolución de la humanidad. Esto lo han entendido las grandes naciones del mundo, lo han entendido muchos pensadores del mundo que, como en el caso mío, trabajando en la Sociedad Internacional para el Desarrollo, estamos comprometidos, somos más de 8.000 pensadores de todo el mundo que estamos comprometidos con la generación de soluciones y con la participación activa en la política en nuestros distritos para poder llevar este pensamiento colectivo a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de dirigentes posibles y provocar esta reconversión dirigencial que necesitamos para motorizar este cambio en positivo, para que esto no se transforme en un problema, sino al contrario, en una gran oportunidad. La incorporación de la tecnología es lo que está provocando esta gran transformación en el mundo. Lo dije cuando iniciamos una frase del curso, una frase de Steve Hawking, un pensamiento de Steve Hawking, donde él explica que año a año los chips de computación pasan a tener el doble de la capacidad que tenían en el año anterior y se empiezan a vender a la mitad del precio que se vendía en el año anterior. Eso está provocando una incorporación permanente de tecnología y vamos avanzando cada vez más al criterio de inteligencia artificial, es decir, sistemas de computación que empiezan a reemplazar al pensamiento humano, empiezan a automatizar determinadas decisiones del pensamiento humano. Pues bien, este proceso de transformación, estima Steve Hawking, en 10 años produciría la caída del 43% del empleo que hoy conocemos nosotros. O sea, desaparecerían el 43% del empleo en el que hoy se ocupa la humanidad. ¿Esto qué nos obliga? Nos obliga a pensar justamente cómo vamos a ir reemplazando esto. Ayer estábamos charlando en una de las cámaras en las que yo participo sobre este proceso y decíamos algo que es importante, porque normalmente lo que se buscaba era asociarse con nichos de generación de empleos nuevos para tratar de generar un mercado laboral, un mercado de trabajo y por ende oportunidades de negocios que tuvieran que ver con lo que iba apareciendo y nuestros socios esenciales eran aquellos que iban realizando los nuevos emprendimientos. Pues hoy todos nosotros, si queremos entender este proceso y tomar la dinámica que debe tener este proceso, tenemos que empezar a incorporarnos a los procesos de investigación y empezar en los procesos de investigación a ver qué trabajos se generarán y cómo van a funcionar. Porque si nosotros dejamos que la investigación se realice, el proceso nuevo, el invento, el trabajo, el descubrimiento se instaure, cuando encontramos el nicho de trabajo ya hay un nuevo procedimiento atrás que está reemplazándolo, entonces siempre estamos llegando tarde. Esto está provocando en el mundo una revolución del pensamiento porque le está dando un valor extraordinario al proceso de investigación. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a generar en nuestras sociedades y en cada una de nuestras comunidades. Por eso es que se habla del concepto de ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes tienen que ser justamente eso. Fíjense ustedes que el concepto de Smart City implica que se deben generar proyectos para nuestras áreas urbanas, para nuestras ciudades, que deben ser específicos, porque tienen que ver con una ocupación específica respecto a lo que la gente tiene como preocupación. Más allá de su especificidad tiene que ser medible, es decir, tenemos que poder cuantificar
cuantificarlo para poder saber si funciona o no funciona, para poder medir los efectos. Y esa cuantificación es importantísima para tomar decisiones dinámicas de gobierno. Si nosotros no estamos en un proyecto que no es medible, entonces vamos a tener problemas porque no vamos a saber si se está haciendo bien o se está haciendo mal, y lo que es peor, no vamos a saber a cuánta gente alcanza, a cuántas beneficia o a cuántas perjudica. Que sea realizable, eso desde ya, porque quiere decir que es un proyecto que lo podemos llevar adelante. Tenemos en nuestras ciudades que proponernos cosas que todos los días podamos, más allá de medirlas y de que tengan una especificidad, que sean realizables, que la gente perciba que se está llevando adelante. Tiene que ver mucho con la obra pública, tiene que ver mucho con los emprendimientos de generación de empleo a corto plazo, para que nos permita incorporar la gente desempleada a los procesos productivos, a los procesos de comercialización, a las nuevas formas de generación de empleo. Realista en función de comprender la realidad. Esto es esencial. Si nosotros no comprendemos la realidad, si hacemos un mal diagnóstico, si venimos con un diagnóstico equivocado, la percepción de nuestra realidad va a ser errónea, entonces vamos a generar proyectos que no den las respuestas que estamos buscando. Y por supuesto, limitados en el tiempo. Cuando decimos limitados en el tiempo, es que la gente quiere resultados. Por eso es que tenemos que generar proyectos que a 2, 4, 6, 8 años tengan un periodo de cumplimiento. Si lo tenemos medible a través o mensurable, y por el otro lado generamos un tiempo limitado para su aplicación, entonces vamos a poder saber si los representantes que elegimos para gobernar, en este caso que nos toca a nosotros, están cumpliendo o no están cumpliendo con los objetivos y con las promesas que se han realizado en las campañas y, por supuesto, en su instalación en la gestión de gobierno. Esto quiere decir que en los proyectos que vamos llevando en cada una de nuestras gestiones se van involucrando en el concepto de Smart City, que es incorporación de tecnología a todo este tipo de proyectos. Por supuesto que hablamos de institucionalidad, que es lo que nos convoca ahora. Nosotros aquí estamos pensando en la institucionalidad metropolitana. ¿Cómo vamos a gobernar el área metropolitana de Buenos Aires? Un área metropolitana que tiene 14 millones de habitantes, un área metropolitana que tiene 3 millones, más de 3 millones que todos los días ingresan a la ciudad de Buenos Aires, cuando solo 200.000 salen de la ciudad de Buenos Aires a trabajar fuera de nuestra ciudad. O sea, ¿cómo vamos a manejarnos con el tema del hábitat? ¿Cómo podemos hacer que de los 3 millones, por lo menos 1 millón viva más en la ciudad de Buenos Aires, que se queden a dormir para descongestionar los accesos? O sea, estas son las políticas que tenemos que ir pensando dentro de los parámetros de los proyectos de Smart City, es decir, con todos los ítems que acabo de nombrarles. El rol de las organizaciones de la sociedad civil integrados a la toma de decisiones de gobierno, algo que es importantísimo y es algo de lo que vamos a hablar en la próxima diapositiva, que tiene que ver con la constitución del Consejo de Planeamiento Estratégico. Todo lo que hace el desarrollo en todo sentido, social, político y económico. Entendamos que si el trabajo humano no se genera en el proceso de producción del campo, si el trabajo humano no se genera y está desapareciendo en los procesos industriales, indefectiblemente el trabajo humano va a estar guardado, va a estar refugiado en las cadenas de comercialización y en la prestación de servicios. Esas son las dos áreas donde se estima que en los próximos 50 años se va a albergar más del 80% del trabajo de la humanidad. Y la prestación de servicio y las cadenas de comercialización se da esencialmente en centros urbanos. Esa es una de las razones del proceso migratorio, pero también es una de las consecuencias del proceso migratorio. Este desafío de generar un sistema de desarrollo económico que nos permita a nosotros albergar el trabajo de las personas que están viviendo en los centros humanos se transforma en un desafío de la gestión de gobierno. Por eso es que la ciudad de Buenos Aires está trabajando en muchas políticas de desarrollo económico que tienen que ver justamente con esto, que es la protección de las cadenas de comercialización y la generación de la mayor actividad posible en prestación de servicios. Porque además la mayoría de los nichos de empleo de la prestación de servicio tiene que ver con el confort, tiene que ver con una mejor calidad de vida,
tiene que ver con una especialización, tiene que ver con mayor capacitación, mayor estudio, tiene que ver con mayor educación, y eso nos inserta en una espiral de crecimiento intelectual muy fuerte, para el cual la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana están preparados. La materia prima está, lo que tenemos es que ponerla en funcionamiento. Esto es lo que nosotros decimos que es una gran oportunidad metropolitana. Ustedes ven que es un fenómeno que tiene una dimensión mundial, que tiene una dimensión nacional y tiene una dimensión local. Si nosotros además somos precursores en este tipo de soluciones, nos transformamos en exportadores de un know-how que tenga que ver con un buen manejo de las ciudades, y la ciudad de Buenos Aires, de esa manera, el centro metropolitano Buenos Aires, empieza a adquirir un posicionamiento mucho mejor a nivel mundial y se transforma en un polo de referencia con todo lo que ello implica en la nueva generación de poder político, económico y social en el mundo. El rol de las ciudades en este momento, en muchos casos, está siendo más importante que el propio rol de las naciones, por su propio poder político y económico. Si las ciudades saben conformar este proceso y saben adquirirlo como unidad de poder, entonces se transforman en verdaderos interlocutores a nivel nacional, que es el gran desafío que está asumiendo en este momento las administraciones de los centros urbanos de todo el mundo. Todo esto, por supuesto, no sería posible si no involucramos a la población. La ciudad de Buenos Aires, en este caso particularmente, ha tenido hace 20 años la sanción de su Constitución. Su Constitución habilitó 7 instrumentos participativos que, por supuesto, hace 20 años eran de avanzada. Piensen ustedes que hace 20 años no existían las redes sociales, no existía Facebook, no existía, muy poco se utilizaba de Internet y de sistemas de mails. Sin embargo, se avanzó en un proceso de participación muy fuerte, es decir, involucrar a la gente en la toma de decisiones, involucrar a los habitantes, porque eso es lo que legitima la toma de decisiones de los gobernantes. Ustedes saben que por la Constitución Nacional el monopolio de la presentación de candidaturas para ocupar cargos selectivos lo tienen los partidos políticos. En la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, también el artículo 61 le da ese monopolio de presentación de candidaturas para todos los segmentos selectivos. Estamos hablando del Poder Ejecutivo, estamos hablando del Poder Legislativo y estamos hablando de las juntas comunales. Las juntas comunales en la Ciudad de Buenos Aires son organismos que gobiernan las 15 comunas, que están integrados por 7 miembros electos por el sistema proporcional, es decir, que en cada una de las juntas comunales tenemos la representación proporcional de las fuerzas políticas que la integran. Por el otro lado está el principio de iniciativa popular, que es un principio por el cual la población puede presentar proyectos de ley a la legislatura. Lo tiene que hacer con el 1,5% del padrón del distrito. Con la firma del 1,5% del padrón del distrito, este proyecto va a la legislatura y la legislatura tiene obligación de tratarlo en el año de presentado. O sea, no puede dilatarlo más, lo tiene que aceptar o rechazar antes de cumplido el año de presentado. O sea, es un instituto muy fuerte de participación ciudadana. Está el sistema de audiencias públicas en la Ciudad de Buenos Aires, audiencias públicas que se pueden realizar a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel del Poder Legislativo o en las juntas comunales. Son audiencias públicas para las que se necesita el 0,5% del padrón del distrito en el cual se solicite la audiencia pública, puede ser en la comuna o puede ser a nivel de distrito único en la Ciudad de Buenos Aires. Estas audiencias públicas no son vinculantes, pero sí sirven para consultar determinados temas. Además, tenemos el sistema, la Constitución establece 6 o 7 áreas, entre ellas la de presupuesto, la de urbanización, determinadas áreas que tienen que ver con el tratamiento de las leyes con audiencia pública, es decir, de segunda lectura. La legislatura vota la ley. A partir de allí se llama a una audiencia pública, en esa audiencia pública se escucha a la sociedad y después vuelve a votar en segunda lectura habiendo escuchado a la sociedad. Y yo les puedo garantizar que muchas veces se ha cambiado la votación en segunda lectura en función de la opinión de la sociedad en la audiencia pública y de escuchar los reclamos o los aportes de la comunidad convocada para estas audiencias públicas.
Está el sistema de referéndum vinculante también, que con el 1,5% del padrón puede ser consultado. El referéndum es obligatorio para el gobierno, o sea, vincula la decisión de la sociedad una vez consultada, puede ser, o sea, es obligatoria para el Estado, para el gobierno. Pero no solo eso, el referéndum vinculante, además, se utiliza, el Poder Ejecutivo lo puede utilizar para todos aquellos proyectos de ley que fueron presentados en la legislatura por iniciativa popular y que la legislatura no los trató en el año de presentación. Si no los trató y no fue ni rechazado ni aprobado, entonces el Poder Ejecutivo puede llamar a un referéndum vinculante para que ese proyecto sea votado directamente por la gente y ya se obvia la participación de la legislatura. Son instrumentos muy fuertes que tienen que ver con comprender que la participación de la sociedad y la toma de decisiones colectivas no puede ser absoluta de los representantes de gobierno, sino que tiene que tener otros canales de participación que la nutran y que la transformen en más dinámica. Lo que se busca acá es recolectar la opinión de la población para producir un proceso dinámico, no tener que esperar a 4 años, cada 4 años para la toma de decisiones, sino al contrario, que se vaya dando este proceso. El sistema de consulta popular también está establecido en la Constitución de la ciudad, es un sistema de consulta no vinculante que lo pueden llevar adelante tanto el gobierno de la ciudad como los gobiernos comunales y tienen que ver con conocer la opinión de la población. Y por último, la revocatoria de mandato, el instrumento más fuerte que existe, que significa que con el 20% del padrón se convoca a un referéndum de revocatoria de mandato, que además es obligatorio, y el funcionario al cual se le desea revocar el mandato tiene que irse si sale mayoritaria la votación. Este instrumento es aplicable recién 1 año después de que el funcionario fue electo y antes de 6 meses de que se venza su mandato. Es decir, de los 4 años de gestión, hay 2 años y medio en los cuales se puede ejercer el derecho, la población puede ejercer el derecho de revocar el mandato de quien fue electo. Y aquí estamos hablando del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Cualquiera de los dos institutos y las juntas comunales, cualquiera de los institutos que han sido electos por la población en el sistema de democracia. Por supuesto que el que más nos interesa a nosotros y del que estamos hablando hoy es del Consejo de Planeamiento Estratégico, porque el Consejo de Planeamiento Estratégico tiene que ver, en el artículo 19 está enunciado, y tiene que ver con la creación de un verdadero organismo consultivo para el gobierno de la ciudad. Este organismo consultivo al gobierno de la ciudad tiene que ver también con el principio de iniciativa parlamentaria. Las organizaciones de la sociedad civil pasan a tener el poder de poder presentar proyectos en la legislatura de la ciudad y que sean tratados como si fueran presentados por un diputado. Y después realiza los planes estratégicos a mediano y largo plazo para las gestiones de gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre los planes estratégicos que genera el Consejo de Planeamiento Estratégico y los planes estratégicos de gobierno que existen, que cada uno de los ministerios lo tiene y que el propio gobierno hace propio? Que los nuestros son, o sea, los del Consejo de Planeamiento Estratégico, son planes a mediano y largo plazo que expresan la voluntad de la sociedad civil, pero no se involucran en la gestión, porque la gestión tiene contenido ideológico. La gestión es una gestión que termina, que cada 4 años tiene que revalidar sus títulos ante la población. No así el Consejo de Planeamiento Estratégico, que tiene una dinámica de funcionamiento y de elección totalmente distinta a la del poder político y discute cosas totalmente distintas. En el Consejo de Planeamiento Estratégico las organizaciones están registradas y tienen que ver con los intereses que cada una de ellas defiende en función del sector que representan, sin un compromiso ideológico, porque generalmente las asociaciones tienen una pertenencia política transversal. En cambio, la gestión de gobierno es partidaria, tiene un perfil partidario. Entonces, los planes estratégicos de gobierno indefectiblemente deben ser distintos a los planes estratégicos que genera la sociedad civil a través del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Por supuesto que para eso es que tiene que trabajar el Consejo de Planeamiento Estratégico y el Gobierno constantemente en reuniones para ver cómo se van compatibilizando los criterios. Y de esta mesa de discusión es que unos van alimentando a otros, y esto es lo que hace que se pueda transformar en una forma de gestión dinámica y en una visión de futuro que sea realizable, que sea mensurable, todas las cosas que planteamos en el concepto de ciudades inteligentes. Como dije antes, el marco normativo que tenemos nosotros es la Constitución de la Ciudad en el artículo 19, que marca la existencia del Consejo del Plan Estratégico. La Ley 310, votada en 1999, que reglamenta el funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico. El decreto 1213, que es la creación de la unidad de coordinación del planeamiento estratégico, que es la que me toca en este momento dirigir yo, y por supuesto el 823, que es la reglamentación de la Ley 310 y la designación como autoridad de aplicación de la Ley 310 a la unidad de coordinación. Es el vínculo, nosotros somos lo que en la Ley 310 se denomina el director de enlace, es decir, el enlace de las organizaciones de la sociedad civil, no solo con el Poder Ejecutivo, sino con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los distintos estamentos de gobierno en cada una de las comunas. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros de interrelacionar y de lograr una buena convivencia entre los institutos de gobierno y el Consejo de Planeamiento Estratégico. Como surge de lo que vimos recién, por un lado tenemos el Consejo de Planeamiento Estratégico, que cuenta con un presidente, que es el jefe de gobierno, porque lo establece el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad, pero tiene un vicepresidente. En este caso tenemos nosotros en este momento 2 vicepresidentes alternos, un director ejecutivo, un comité ejecutivo, todos electos por la Asamblea General o por el Comité Ejecutivo. La Asamblea General elige una terna, de esa terna el jefe de gobierno elige quién es vicepresidente primero y vicepresidentes alternos. El director ejecutivo es elegido por el comité ejecutivo y de esa manera se constituye el organismo rector, o sea, el organismo de gobierno del Consejo de Planeamiento Estratégico. La Ley 310 divide a las organizaciones en 8 sectores, el de asociaciones profesionales, cultura y religión, educación y salud, organizaciones urbanas, partidos políticos, producción, sociales y de ciudadanía y trabajo. Fíjense ustedes que es un corte de la sociedad que va más allá de los partidos políticos y que se involucra, como decíamos al principio, con sectores determinados de intereses y clasificación en función de intereses concretos de las organizaciones. Estos 8 sectores, cada uno de ellos tienen sus propias elecciones, eligen 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes para integrar el Consejo Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está integrado por 24 miembros titulares y 24 miembros suplentes. Se reúne una vez al mes, los días segundos miércoles de cada mes. Las reuniones las hacemos en el Salón Montevideo. Realmente resultan muy interesantes porque ahí es donde se toman las decisiones. Se aprueban los proyectos de ley, se van marcando los distintos trabajos que se van haciendo en cada una de las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Ahí pasamos al otro lado del gráfico, que es la unidad de coordinación de planeamiento estratégico. Para cumplir con este rol de nexo entre el Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Planeamiento Estratégico se reúne en dimensiones. Tenemos en total 8 dimensiones: la económica, la física, la de género, la institucional, la metropolitana, la social, la de discapacidad y la de crecimiento. La de crecimiento todavía no es dimensión, es grupo de trabajo. Es algo que estamos trabajando muy fuerte porque tiene que ver, ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires desde hace 30 años se encuentra estancada en su crecimiento poblacional. O sea, hace 30 a 35 años que somos 3 millones de habitantes. Sin embargo, se ha construido muchísimo. Eso quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires la misma cantidad de habitantes cada vez utiliza más metros cuadrados. Pero por el otro lado, también implica que estamos estancados en nuestro crecimiento económico, porque si solo 3 millones de personas viven en el centro urbano de Buenos Aires y son los que están los sábados, los domingos, durante la noche para dormir, en realidad la actividad económica también se encontraría estancada, la actividad económica en los barrios. Bueno, el objetivo nuestro
es generar una política de crecimiento, es decir, tratar de lograr que 1 millón de las personas, de los 3 millones que todos los días se mueven a la ciudad de Buenos Aires, se radiquen en la ciudad de Buenos Aires, encuentren un lugar donde vivir, primero porque van a ahorrar muchísimo tiempo, porque hoy venir del conurbano al área metropolitana a la ciudad de Buenos Aires implica hora y media de trabajo, de viaje, pero al mismo tiempo porque nos permite a nosotros como ciudad empezar a crecer, porque este millón de personas consumiendo en la ciudad de Buenos Aires modifica, puede llegar a multiplicar en 1/3 la actividad económica que tiene hoy de noche y los sábados y domingos la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que la unidad de coordinación tiene un gabinete, tiene un gerente operativo, un subgerente. Tenemos una oficina de relaciones internacionales, un área de relaciones internacionales, porque nos nucleamos con otras redes que están trabajando en el mismo sentido. Estamos trabajando con la red CIDEU, es una red iberoamericana que trabaja en el planeamiento estratégico y en la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en los gobiernos de las ciudades. Esta red son 140 ciudades de Iberoamérica, de las cuales la Ciudad de Buenos Aires, a través de la unidad de coordinación, tiene la presidencia de la subred CONOSUR, es decir, la subred integrada por Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Al mismo tiempo, formamos parte de Mercociudades, y en Mercociudades tenemos la coordinación de la unidad temática de planeamiento estratégico y áreas metropolitanas. Mercociudades es una organización que está integrada por ciudades de América Latina, son 240 ciudades que están trabajando en el concepto de planeamiento estratégico con la problemática de las áreas metropolitanas. Tenemos también el concepto de construcción de la formación de los cursos de estrategas urbanos, que es una unidad que tenemos dentro de la unidad de coordinación a la que le hemos dado este año, el año pasado y este año, una fuerza muy fuerte, porque tiene que ver con este objetivo que nos proponemos nosotros de llegar a fin de este año con 1000 estrategas urbanos interrelacionados, todos nosotros, del área metropolitana Buenos Aires, funcionarios de gobierno y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Es un verdadero desafío, pero al mismo tiempo es una red de interlocución transversal muy válida con todos los municipios. Tenemos un área administrativa, que es la que provoca toda la administración de estos que hacemos nosotros. Hay un área de relaciones institucionales que nos va manejando la relación con ministros, con secretarios, con la legislatura, con el Poder Judicial, trabajando en determinados temas, pero que tienen que ver con la funcionalidad y darle una dinámica muy fuerte a lo que vamos haciendo nosotros. Utilizamos una política. La política es tratar de iniciar la mayor cantidad de cosas al mismo tiempo, no una secuencialidad, porque la secuencialidad nos obliga nos hace más lenta la gestión. Entonces trabajamos en todas las áreas al mismo tiempo, a veces con los mismos interlocutores, pero proponiéndole cosas totalmente distintas. Esta dinámica lo que nos permite es demostrar que estamos generando una gestión muy activa, muy retroalimentada y que tiene que ver con la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil a la toma de decisiones. Las organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico no son organizaciones menores. No es que fuimos a buscar organizaciones por afinidad política, por intereses, por necesidades, sino que directamente se abrió a la incorporación de las principales organizaciones que en la ciudad de Buenos Aires tiene un trabajo muy fuerte y muchas de ellas, además, de dimensión nacional. Como ven ustedes en el gráfico, integran el Consejo de Planeamiento Estratégico en este momento 182 organizaciones. Nuestro objetivo es llegar a fin de año con 200 organizaciones. Es una representación muy fuerte de nuestra comunidad. Tenemos más de 8 universidades que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico. Muchas de esas están formando parte de este curso, están ayudándonos en la realización de este curso. Está la Sociedad Científica Argentina, sindicatos como SADOP, como el SUTER, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, la Sociedad Argentina de Escritores, la Sociedad Central de Arquitectos, el Colegio de Escribanos, en realidad el Colegio Público de Abogados, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, o sea, la diversidad de instituciones y de organizaciones que se han ido incorporando al COPE, incluye también hasta sociedades de gobierno, lo integra AISA, que trabaja muchísimo con nosotros, lo integra la corporación,
la Corporación Puerto Madero, me estaba confundiendo con la Corporación del Sur, que estuvimos hablando porque van a iniciar los trámites. La Corporación Puerto Madero se acaba de integrar. Realmente son organismos que tienen que ver con el manejo de la Ciudad de Buenos Aires, muchos de ellos involucrados en la obra pública y que para nosotros es interesantísimo para el desarrollo y la viabilidad de los planes estratégicos. Autopistas Urbanas forma parte del Consejo de Planeamiento Estratégico, y la interrelación y el marco de conversación entre los distintos actores en el escenario del Consejo de Planeamiento Estratégico es muy distinto a cuando se confrontan en la gestión. O sea, nosotros tratamos de ser facilitadores de un diálogo que nos permita una armonía y, por supuesto, congeniar los intereses de las organizaciones y de la gestión de gobierno. Trabajamos también en planes estratégicos. Como les decía antes, fíjense ustedes que la Ciudad de Buenos Aires ha hecho hasta ahora 3 planes estratégicos, el Consejo de Planeamiento. Uno es hasta el 2010, desde la creación del Consejo hasta el 2010, el otro fue del 2010 al 2016, se hizo un plan estratégico para el puerto de la Ciudad de Buenos Aires y hace 2 años se trabajó mucho en la cooperación que hizo el COPE para el Plan Buenos Aires 2030 que generó la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la época en que Rodríguez Larreta era el jefe de Gabinete de Ministros. Para nosotros es muy importante porque esto muestra, por un lado, la posibilidad que tiene el Consejo de Planeamiento Estratégico de generar estos planes, pero también en la última publicación lo que nosotros notamos es la colaboración que podemos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil hacia los trabajos de planificación de gestión que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la iniciativa parlamentaria, hay muchos procesos legislativos que se han llevado adelante, pero los más importantes para nosotros es la Ley 1777, que es la Ley de Comunas. La Ley de Comunas tuvo su iniciativa en el COPE y se transformó en ley en la Ciudad de Buenos Aires, fue votada por los legisladores. Era una ley que necesitaba mayoría especial, necesitaba 40 votos de los 60 porque lo establecía la Constitución de la ciudad y se logró la sanción de esta ley que instauró el sistema de comunas. El sistema de comunas, que además, quiero destacar esto, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con que las comunas tienen un organismo similar al Consejo de Planeamiento Estratégico, que es el Consejo Consultivo. Cada una de las comunas tiene un Consejo Consultivo conformado por las organizaciones de la sociedad civil de la comuna y los vecinos más representativos de la comuna. Y estos consejos consultivos son los que debieran interactuar con la Junta Comunal de la misma manera en que el COPE a nivel de distrito interactúa con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. En el caso de las comunas, porque además las comunas tienen el doble rol, las comunas no solo son un organismo ejecutivo, esto es importantísimo que lo comprendamos, sino que además por su representación proporcional, es decir, representación de varios partidos políticos, y al mismo tiempo, porque la Constitución le da esa incumbencia, tienen iniciativa parlamentaria para presentar proyectos relacionados con la comuna. Proyectos de ley relacionados con la comuna lo puede presentar la Junta Comunal como si fueran presentados por un diputado. Es decir, la misma iniciativa legislativa que tenemos nosotros como Consejo de Planeamiento a nivel de distrito, también las tienen las juntas comunales en los proyectos que se refieren a la problemática de cada una de las comunas. El otro proyecto de ley que acá figura como proyecto, que es el de asociación público-privada, también ya es ley en la Ciudad de Buenos Aires, es un proyecto que surgió del seno del COPE. Es un proyecto que si se hubiera discutido desde lo político en la legislatura, desde las diferencias partidarias, tal vez no hubiera salido, pero un proyecto de estas características, es decir, el proyecto de asociación público-privada, presentado por un organismo que tiene en el cual se encuentran representados los principales centros de profesionales, los principales involucrados en lo que significa asociación público-privada, como la Cámara de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, los sindicatos, etcétera, tiene que ver justamente con la búsqueda de un consenso diferente. Y cuando eso llega a la legislatura, se transforma prácticamente en imbatible en cuanto a argumentos para rechazar su tratamiento. Después, por supuesto, la legislatura ajusta la letra del proyecto, pero la raíz del proyecto, el concepto que se está llevando, va con un aval muy fuerte desde organismos de este tipo y eso es lo que tenemos que tratar de generar.
Realizamos reuniones del comité ejecutivo. Las reuniones del comité ejecutivo se realizan en el Salón Montevideo, y asambleas generales. 2 asambleas anuales tenemos, una a mitad de año en el mes de julio, este año con la votación del Plan Estratégico 2035, el Plan Estratégico Participativo 2035, y en diciembre tenemos otra asamblea general, que es la que cierra el año. En el mismo camino se realizan también muchas veces asambleas extraordinarias. Las reuniones de dimensión, tenemos una política, más por una instrucción del jefe de gobierno y también por una voluntad nuestra, de que las reuniones de las dimensiones no se realicen en lugares de gobierno, en ámbitos de gobierno. Estamos permanentemente realizándola en organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros, hacer que la sociedad civil pueda utilizar sus instalaciones e ir a esos lugares para poder realizar los eventos es extraordinario, porque demuestra una interacción muy fuerte y las organizaciones funcionan de local en esos lugares, lo cual cambia el trato y cambia la forma en que se está llevando adelante la relación, y por el otro lado lleva el gobierno a la sede de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando de más de 60 reuniones al año de dimensión. Es un trabajo muy fuerte y con un gran compromiso de las organizaciones que participan en el Consejo de Planeamiento Estratégico. A nivel internacional, como le dije, participamos en el CIDEU, donde logramos la presidencia del Cono Sur. Tenemos actividades, realizamos todo tipo de actividades que van proponiendo las organizaciones. Por ejemplo, se presentó un proyecto de itinerarios turísticos de mujeres que hicieron historia, que lo trabajó la dimensión de género. En el Museo Fernández Blanco hicimos la presentación, participaron más de 200 organizaciones, 350 personas, y se presentó el proyecto de ley que se envió a la legislatura, con un video mostrando el primer circuito, que sería el propuesto para la Comuna 1, con el objetivo de tener 15 circuitos similares, uno por cada comuna, y hacemos actividades en la Feria del Libro. En la Feria del Libro se hacen presentaciones, tenemos siempre una sala en la Feria del Libro, y se hacen presentaciones de las publicaciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil. O sea, brindamos un espacio para que las asociaciones puedan venir y presentar sus publicaciones. Este año lo vamos a hacer el 29 de abril, en la Noche de la Ciudad. Es el momento más importante de la feria, el momento en cual la feria está abierta el sábado 29 hasta la 1 de la mañana, y a partir de las 7 de la tarde se ingresa en forma gratuita. Nosotros tenemos de 10 a 11 y media de la noche la sala Leopoldo Lugones para la presentación de todos los proyectos, en función de lo bueno que fue para nosotros lo que sucedió el año pasado con el acto que realizamos también en la feria. Realizamos visitas para conocer las distintas áreas de gobierno y las distintas organizaciones. Hemos visitado AISA, hemos hecho una visita al SEANSE. El SEANSE forma parte del Consejo de Planeamiento Estratégico, pero tiene que ver con entender cómo funciona cada uno de estos organismos. Estamos preparando otras, vamos a ir a conocer internamente el Centro Cultural del Bicentenario. Estamos armando para distintas áreas de gobierno el Centro de Monitoreo de la Policía, distintos lugares para que las organizaciones conozcan cómo funciona el gobierno. Nosotros somos conscientes de que hay un precepto que es ver para creer, es decir, qué es lo que cada uno de nosotros puede entender. Me estoy pasando en el horario, pero ya terminamos. Estos fueron los 20 años de vigencia del COPE. Cuando nosotros el año pasado hicimos una cena donde vinieron las comisiones directivas de las 180 organizaciones que integran el COPE, y se hizo una cena y invitamos a Graciela Fernández Mejide, que fue la presidenta de la Convención Constituyente, que sancionó el artículo 19, que nos permite la existencia como institución en la ciudad de Buenos Aires. El Consejo de Planeamiento Estratégico tiene una tarea muy fuerte que esperamos se pueda replicar en los distintos municipios del área metropolitana de Buenos Aires. El primer paso lo dimos la semana pasada en el municipio de Pilar. Fuimos al municipio de Pilar, presentamos el Consejo de Planeamiento Estratégico al tiempo que la gente de Pilar empezaba a elaborar un proyecto de ordenanza, porque lo que buscamos es darle institucionalidad a las cosas. Así como nosotros tenemos tenemos artículos de la Constitución, ley de creación y decretos de reglamentación,
En los 40 municipios, y esto es lo más importante para aquellos que están en los municipios, en los 40 municipios podemos crear consejos de planeamiento por ordenanza. Es decir, que se sancione una ordenanza que regule el funcionamiento de la relación de las organizaciones de la sociedad civil registradas a través de un registro en asamblea trabajando con el Consejo Deliberante y con el Poder Ejecutivo. Si nosotros logramos que esto suceda en los 40 municipios, entonces vamos a estar armando una red de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil que trasciende las elecciones y las situaciones ideológicas y de gobernabilidad. Ustedes saben que en este momento la Ciudad de Buenos Aires, la Nación y la provincia están gobernadas por el mismo color político. Bueno, el desafío que tenemos nosotros es lograr una institucionalidad que permita que cuando el mismo color político no gobierne los tres sectores, igual podamos seguir funcionando. Y para ello es para lo que necesitamos involucrar a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, muchísimas gracias.